Buenas noches amigos de Plataforma Radio Digital. Les damos las gracias y les damos la bienvenida por estar en su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si, aquí en la ciudad de Toluca, en la que los jueves les presentamos el reporte más importante sobre el medio ambiente con Miguel Ángel de Alba, director de la revista Ambiental News México. Buenas noches, Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, Carmen. Muy buenas noches. Gracias a nuestro staff de Plataforma Radio Digital y gracias al Movimiento Laudato Si. Y, por supuesto, a nuestro auditorio que cada jueves nos sigue. Así es, bienvenido, Miguel Ángel. La semana pasada todavía hablamos sobre los últimos aspectos de la COP26, ¿no? Sobre los resultados, etcétera. Pues que en la mayoría, pues hemos sentido que las aspiraciones han sido, pues, muy débiles, ¿no? Y luego, pues, tenemos la cumbre con los presidentes Trudeau y Biden de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, con el presidente mexicano. ¿Y qué nos puedes contar de la cumbre, Miguel Ángel? Efectivamente, Carmen, hubo esta reunión, la llamada reunión de los tres amigos, Ajá. de los presidentes Joe Biden de Estados Unidos, López Obrador de México y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Se reunieron con una agenda básica donde figuraban en primer lugar los temas de la vacunación contra la COVID-19 y la migración, así como la recuperación económica de Norteamérica. Pero, contrario a lo que afirma el gobierno mexicano de que esos fueron exclusivamente los temas que se trataron, el gobierno de Estados Unidos emitió dos comunicados donde da a conocer cuáles fueron los acuerdos que se tomaron en esa reunión tripartita y posteriormente todavía la Casa Blanca emitió un comunicado donde el presidente Biden da a conocer cuáles fueron los acuerdos a que llegó con el presidente mexicano López Obrador. Y posteriormente, el lunes pasado, el embajador Ken Salazar estuvo en Tijuana para inspeccionar el arranque de los trabajos de saneamiento del río Tijuana, que beneficia a la población de ambos lados de la frontera y que traerá grandes beneficios, según lo proyectado, para la zona del norte del país de México, que están afectados por la sequía. Entonces, este es el panorama que vamos a analizar esta noche. Y vamos a comenzar con el comunicado, la síntesis que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la reunión de los tres mandatarios en la cumbre de líderes de América del Norte. Adelante. En esta cumbre, los tres mandatarios reiteraron la fortaleza de los lazos de integración de los tres países, así como la voluntad de trazar una nueva senda para una alianza en un momento en el que nos enfrentamos a desafíos globales increíblemente complejos. Los mandatarios se comprometieron a adoptar medidas concretas en apoyo de los objetivos comunes, entre los que se incluyen poner fin a la pandemia de COVID-19 y promover la salud mundial, fomentar la competitividad y crear las condiciones para un crecimiento equitativo, así como coordinar una respuesta regional a la migración. El primer tema fue poner fin a la pandemia de COVID-19 y promover la salud mundial. Aquí los líderes afirmaron su visión de un mundo seguro y protegido de las amenazas a la salud mundial que plantean las enfermedades infecciosas. En apoyo de esa visión, México y Canadá se comprometen a devolver las vacunas que les prestaron los Estados Unidos como donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe. Esto con el objeto de aumentar la cobertura de vacunación. ¿Recuerdas, Carmen, que habíamos comentado que la donación de vacunas de Estados Unidos a México no era tal y que era
que tarde o temprano se cobrarían. Pues Sí, aquí está la factura que está pasando a Estados Unidos y que ahora les toca a México pagar, a México y a Canadá pagar y hacer donaciones de esas vacunas a los países de América Latina y el Caribe. La primera factura que nos pasan. fíjate nada más. Bueno, continuando, los mandatarios se dicen que se aseguran de estar preparados para enfrentar la próxima pandemia y otras amenazas a la salud y se comprometen a reformular y actualizar el Plan de América del Norte contra la gripe animal y pandémica. Reiteran su compromiso de apuntalar las cadenas de suministro de material sanitario, estudiando formas en las que podemos fabricar los componentes de las vacunas y otros suministros de salud pública en América del Norte. Se comprometen a trabajar juntos para aumentar los compromisos con el mecanismo COVAX para el acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19 y mejorar la distribución de vacunas en América Latina y el Caribe, así como a nivel mundial, invertir en la fuerza laboral del sector de la salud y combatir la falsificación de medicamentos y suministros médicos. También se comprometen a apoyar la Agenda Mundial de Seguridad Sanitaria, incluyendo la mejora de la capacidad y el liderazgo a fin de prevenir y detectar las amenazas de enfermedades infecciosas y responder a ella. Hacer frente a la epidemia de sobredosis y los daños conexos, comprometiéndose a continuar el diálogo de América del Norte sobre drogas, con objetivos actualizados y estratégicos que adopten un enfoque integral para abordar el entorno mundial de las drogas ilegales y sus graves consecuencias. Hasta aquí lo que se refiere a la COVID-19 y a otras enfermedades que pudieran surgir en el futuro. En cuanto al fomento a la competitividad y a crear las condiciones para un crecimiento equitativo, dicen que para reconstruir juntos como América del Norte y para que nuestras economías mejoren su competitividad e impulsen el crecimiento futuro, afirman la necesidad de crear las condiciones adecuadas para que las empresas y los trabajadores prosperen, por lo cual están firmemente decididos a fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte, mediante la creación de un mecanismo trilateral de coordinación de las cadenas de suministro, con el objetivo de definir las industrias esenciales para minimizar las interrupciones futuras y reconocen que América del Norte necesita cadenas de suministro resilientes, sostenibles, diversas y seguras para garantizar su prosperidad y seguridad económica. También quieren fortalecer los vínculos entre las pequeñas y medianas empresas, conectando los centros de PYME en América del Norte y promoviendo el espíritu empresarial de las mujeres a través de intercambios de expertos centrados en la recuperación económica. También se comprometieron a promover la innovación, apoyando a los creadores y reduciendo el comercio de productos falsificados y pirateados. También buscan promover buenas prácticas regulatorias para lograr un crecimiento duradero y a largo plazo que brinde mayor transparencia, inclusividad y responsabilidad, y apoyar una sólida protección de los derechos laborales. Subrayaron su compromiso trilateral de implementar la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en virtud del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. También buscarán celebrar una reunión trilateral de expertos cibernéticos para tratar los problemas cibernéticos del siglo XXI y elaborar un plan para contrarrestar los programas maliciosos, secuestradores a través de la iniciativa multilateral contra los programas secuestradores, ya que una Internet abierta, interoperable, segura y confiable y unas infraestructuras esenciales sólidas también impulsarán el crecimiento. También buscan estudiar con el sector privado y las universidades las posibilidades de asegurar que nuestra población cuente con la educación y la formación necesarias para formar parte de la fuerza laboral del siglo XXI. Y en el tema que nos ocupa y nos preocupa, Carmen, que es el cambio climático, los mandatarios, tras reconocer los desafíos que plantea la crisis climática para el mundo, se comprometieron a adoptar medidas concretas, entre ellas, crear una estrategia norteamericana sobre metano y carbono negro para reducir las emisiones de metano de todos los sectores,
especialmente los del petróleo y el gas. También se centrarán en reducir el carbono negro de los vehículos y motores diésel, la combustión en antorcha, los aparatos a leña y el transporte marítimo. Aunar los esfuerzos diplomáticos para alentar a otros países de las Américas a presentar mejoras ambiciosas en su contribución determinada a nivel nacional en 2022 y celebrar un diálogo trilateral sobre la ambición y la implementación de la CNDC. Colaborar para acelerar el despliegue de energías renovables en América del Norte, incluida la asistencia técnica, el intercambio de mejores prácticas y las iniciativas dirigidas a capitalizar las finanzas y la tecnología. También buscarán acelerar la transición al transporte sostenible, lo que incluye un despliegue más rápido de vehículos eléctricos, iniciativas para lograr el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de la aviación para 2050 y combustibles más limpios en los sectores del transporte ferroviario, aéreo y marítimo. También comprometerse con la conservación y la mejora de los sumideros de carbono naturales e incluir el apoyo a la agricultura y la silvicultura climáticamente inteligentes. Los tres países trabajarán para poner fin a la deforestación y conservar el 30% de la tierra y las aguas de América del Norte para el año 2030. Asimismo, preservar el conocimiento y las prácticas de las comunidades indígenas y locales a través de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Elaborar planes para convocar a los principales estados y ciudades de América del Norte como contribuyentes clave en las iniciativas climáticas nacionales y mundiales dirigidas a acelerar la acción climática. La verdad, creo que te estás preguntando lo mismo que yo y que todo nuestro auditorio, de cómo le va a hacer México cuando su política es totalmente apegada a los combustibles fósiles. Así es, ¿cómo le Por vamos otra a hacer? parte, así es. Por otra parte, con el fin de plasmar todo nuestro potencial, los líderes afirmaron su voluntad de presionar en favor de la participación plena y significativa de toda la ciudadanía en nuestras democracias y economías mediante la reafirmación de su propósito compartido de promover la equidad y la justicia racial, y se comprometieron a mantener una implicación trilateral continua para desarrollar una alianza de América del Norte para la equidad y la inclusión raciales. El compromiso de convocar una reunión de mujeres líderes indígenas como parte del grupo de trabajo trilateral sobre violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, cuyo objetivo es aumentar el acceso a la justicia y los servicios con un enfoque centrado en los derechos humanos y culturalmente sensible. La protección de los derechos humanos LGBTQI mediante la promesa de un compromiso trilateral con el Fondo para la Igualdad Mundial a fin de apoyar a los activistas de primera línea y de apoyar y aumentar el número de miembros de las Américas en el Grupo Central LGBTQI de las Naciones Unidas y la Coalición por la Igualdad de Derechos, que coordina la diplomacia en apoyo de los derechos humanos. También buscarán coordinar en materia de migración y desarrollo y en favor de una América del Norte segura. El presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau reconocieron los complejos factores que han impulsado el aumento de la migración irregular en el hemisferio y reconocieron que requieren una respuesta regional coordinada con respeto a la ley y arraigada en la solidaridad con los migrantes y entre los estados, priorizando la migración ordenada, segura y regular. Los líderes se comprometieron a establecer un pacto regional sobre migración y protección para las Américas, vías de movilidad laboral mediante la promoción de los visados de trabajadores temporales, el aumento de la educación del sector sobre los programas y sus normativas y la ampliación de los centros de recursos migratorios centralizados en Centroamérica. También se comprometieron a anunciar programas y financiamientos adicionales para crear empleos en América Latina y el Caribe. Esto no significa que hayan autorizado o aprobado el Sembrando Vida. Dedicar asistencia adicional para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado y considerar una alianza de desarrollo trilateral
entre la AMEXID de México, el Departamento de Asuntos Internacionales de Canadá y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Fortalecer los sistemas de asilo y los programas de reasentamiento de refugiados para brindar protección internacional a quienes huyen de la persecución. Se espera que cada país asuma nuevos compromisos para acoger a más refugiados. Mejorar la capacidad para detectar la trata de personas y otros delitos y crear un grupo de trabajo trilateral contra el tráfico de inmigrantes y la trata de personas. Comprometerse a promover el retorno voluntario a lo largo de la ruta migratoria, de acuerdo con las obligaciones jurídicas internacionales y nacionales aplicables, en apoyo de esos objetivos conjuntos de combatir el crimen transnacional y el terrorismo y fortalecer su colaboración en materia de defensa. Los tres líderes se comprometieron a adoptar un enfoque coherente para recopilar, almacenar, usar, retener y compartir los registros de nombres de pasajeros de acuerdo con las normas y prácticas recomendadas por la Organización Internacional de Aviación Civil. Reiniciar el grupo de trabajo trilateral sobre trata de personas a fin de combatir la trata laboral y sexual en la región. Afirmar los compromisos asumidos en la Ministerial de Defensa de América del Norte, como la defensa regional, la cooperación en materia de seguridad, el socorro en casos de desastre y la asistencia humanitaria. También se comprometieron a realizar actividades trilaterales de extensión a las partes interesadas, como un circuito de retroalimentación integral con el sector privado, la sociedad civil y otros, así como a promover la cultura norteamericana a través de la programación y las actividades artísticas que celebran la libertad de expresión y la creatividad. Hasta ahí lo que dio a conocer el Departamento de Estado como resultado de esta reunión de los tres amigos. Pero te decía que al día siguiente, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que específicamente establece que es una síntesis de la reunión de los presidentes Biden y López Obrador. En ese comunicado dice la Casa Blanca que los presidentes de Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr. y de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron para reafirmar los fuertes lazos entre ambos países en una amplia variedad de prioridades, incluida la cooperación económica y desafíos globales como la pandemia de COVID-19, la crisis climática, la migración y el desarrollo y la seguridad. Los presidentes hablaron de los progresos desde el relanzamiento en septiembre del diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México y afirmaron que estos encuentros permitirán a ambos países acelerar las prioridades. Ambos mandatarios señalaron que organismos de Estados Unidos y de México iniciaron conjuntamente proyectos concretos que mejorarán las redes de comunicaciones internacionales, fortalecerán las cadenas de suministro bilaterales y promoverán el desarrollo económico en el sur de México y América Central. Dialogaron sobre las medidas urgentes y necesarias para poner fin a la pandemia de COVID-19, cumplir los objetivos multilaterales y fortalecer las iniciativas regionales y mundiales en materia de seguridad sanitaria. También dialogaron sobre cómo forjar alianzas en favor de la seguridad sanitaria mundial y posicionar a sus países para fabricar vacunas y suministros médicos en América del Norte. También reconocieron la importancia del entendimiento educativo y cultural entre los pueblos de ambas naciones y se comprometieron a reforzar estos lazos. Biden y López Obrador hablaron sobre la visión de cada uno para enfrentar la crisis climática, así como el futuro energético de América del Norte, temas en los cuales destacaron su determinación de trabajar en estrecha colaboración para acelerar el despliegue de energías renovables en América del Norte, incluido el catalizar las finanzas y la tecnología al servicio de las energías renovables. En vista de los retos regionales complejos y sin precedentes que plantea la migración, ambos presidentes anunciaron una inversión conjunta que permitirá a México y a los Estados Unidos enfrentar de forma conjunta las causas fundamentales de la migración en América Central, aumentar de manera sostenible los ingresos de los pequeños agricultores y reducir la deforestación en el sur de México. Estos programas beneficiarán a 540,000 personas. Ambos líderes señalaron la importancia de investigar y enjuiciar a los traficantes de personas, por lo cual se comprometieron a trabajar juntos para enfrentar este desafío
regional con otros socios de América Latina a través de un nuevo y audaz pacto regional sobre migración y protección. A partir del anuncio en octubre del marco bicentenario entre México y Estados Unidos para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras, ambos países se comprometieron a crear grupos de trabajo sobre el tráfico de armas y sobre los delitos transfronterizos y la seguridad fronteriza conexos, así como a formalizar un memorando de entendimiento para la cooperación en materia de salud mental, trastornos por el uso de sustancias y adicciones. Este marco bicentenario ayudará a afrontar problemas como la crisis de los opioides en un momento en que los Estados Unidos se superan las 100,000 muertes por sobredosis de drogas, lo que pone de manifiesto la urgencia de mantener la colaboración con México para reducir el suministro de drogas ilícitas. Ese fue el comunicado de la Casa Blanca de lo que trataron de forma bilateral Biden y López Obrador. Y para ver que los Estados Unidos sí están trabajando y acelerando las cuestiones de cambio climático y de medio ambiente, el lunes pasado también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo en el río Tijuana, acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental y como cabezas de una delegación de los Estados Unidos, y México fue representado por el jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con el titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat, donde reconocieron la importancia de resolver la contaminación del río Tijuana para beneficio de los ciudadanos de ambos lados de la frontera. Revisaron el avance logrado para reducir los niveles de contaminación y México destacó la inversión de 46 millones de dólares que los tres niveles de gobierno han realizado desde 2019 a 2021 para proyectos de saneamiento del río Tijuana, incluyendo la reciente renovación hasta la planta de bombeo de la Sila en Tijuana, así como distintos proyectos de reparación de infraestructura financiados por Conagua y la EPA para reducir los flujos de agua residuales. Como parte de estos esfuerzos, las delegaciones hablaron sobre los planes para la próxima inversión de 300 millones de dólares por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que serán destinados para reducir los flujos de aguas residuales transfronterizos en el río Tijuana a lo largo de la costa del Pacífico, como parte de un plan integral anunciado el 8 de noviembre del presente año. El plan beneficiará a los miles de residentes y turistas en el condado de San Diego que disfrutan del valle del río Tijuana y las playas locales, al igual que reducirá significativamente el flujo de aguas residuales no tratadas que perjudica a las comunidades y ecosistemas tanto de México como de Estados Unidos. Las delegaciones de México y Estados Unidos acordaron seguir coordinando proyectos y fuentes de financiamiento destinados a la recolección de aguas residuales en Tijuana, la reutilización de estas aguas en las plantas de tratamiento de La Morita y Arturo Herrera, y la rehabilitación de la planta de tratamiento San Antonio de los Buenos para el manejo de aguas residuales en comunidades costeras. Con estos esfuerzos de cooperación binacionales, la calidad del agua en el río Tijuana y a lo largo de la costa del Pacífico mejorará significativamente, mejorando también la salud pública, restaurando ecosistemas y creando nuevas oportunidades recreativas a lo largo de ambos lados de la frontera. Estos proyectos, Carmen, también proveerán de importantes oportunidades para el uso de aguas tratadas en las regiones de ambos lados de la frontera que están siendo afectadas por la sequía. Pues como ves, Estados Unidos va en serio y vamos a esperar a ver cuál es la respuesta del gobierno mexicano, que para empezar, pues no dio a conocer nada de esto, incluso lo negó, pero pues ya estamos viendo que en las acciones, pues están teniendo que responder forzadamente porque Estados Unidos ya está interviniendo. Y a esto, pues tenemos que sumar la amenaza de General Motors de que si México no cambia su política energética,
se va del país. Y estamos hablando de la principal armadora de los Estados Unidos, a la cual seguramente le seguirían muchas otras empresas de los Estados Unidos, afectando pues los planes de recuperación de México. Claro, claro que sí. Bueno, pues muchos, te digo, ese ha sido mi pleito con los presidentes mexicanos, ¿no? Que precisamente siempre le han apostado a los empleos de empresas extranjeras, sin procurar un Producto Interno Bruto generado directamente de empresas mexicanas. Y yo creo que esto siempre nos ha puesto en gran desventaja, ¿no? Pero sí es una manera de presionar eh, hacia las energías limpias, o sea, ya los países tienen que hacerlo de una forma o de otra, ¿no? Y qué bueno pues, que cuando menos sí tenemos ese reporte de Biden. No sé si Trudeau hizo alguna mención sobre acuerdos, pero bueno, son países tan diferentes, tanto Canadá como Estados Unidos, ¿no? Los dos son potencias, pero, por ejemplo, pues Canadá maneja su migración de una manera muy diferente. Los canadienses tienen mucho cuidado en seleccionar a la gente que va a ir a su país. Piden que sean profesionistas, que hablen muy buen inglés, que gocen de muy buena salud y que no tengan ningún antecedente penal, ¿verdad? Y que todo lo puedan demostrar. Y así es como llevan gente a vivir a Canadá, a apoyar allá en los trabajos, pues no sé, en las picas, ¿verdad? En la recolección de las cosechas, y en muchas otras empresas como cargadores de cajas, muchos trabajos que ofrecen los canadienses, ¿verdad? Ellos sí seleccionan muy bien a la gente que va a ir a trabajar allá, mientras que a Estados Unidos pues todo el mundo se va como puede, como puede, ¿no? Y en busca de una buena paga. Pero Estados Unidos, si tomara la misma decisión que Canadá, pues resolvería muchos más problemas de los que ya tenemos en cuestión de migración, ¿no? Yo digo que si Estados Unidos se manejara igual que Canadá, estaríamos hablando de cosas muy distintas. En México no tendríamos estas caravanas, no tendríamos estos problemas, ¿no? Pero a mí sobre todo veo que el problema de los migrantes, pues es precisamente que nadie les ha enseñado en su país a recuperar sus ecosistemas. Entonces vienen huyendo ya de ecosistemas muertos, de sequías demasiado prolongadas, y precisamente y además de los cambios climáticos, ¿no? Mientras no haya nadie que les enseñe a cómo recuperar sus ecosistemas, ellos van a seguir migrando de alguna o de otra forma. O mientras haya empleos mejores pagados en Estados Unidos, también van a seguir migrando, ¿no? Pero bueno, me parece muy buena noticia lo de que ya estén pensando en el tratamiento de aguas residuales. Acá en México nosotros tenemos problemas con todos nuestros ríos, ¿eh? No nada más el de Tijuana. Todos nuestros ríos están contaminados, muchísimos, yo creo que un 75%. Y el problema es de que tenemos muy buena ley ambiental respecto a eso. La NOM 001, 002. Ahorita se acaba de modificar este mismo año, el 30 de agosto ya ratificaron esa nueva característica de la NOM 001, en la que ya las empresas pues tienen que ser más responsables en sus tratamientos, y cada una pues tiene que responder de diferente manera dependiendo de los productos que utilizan en sus procesos de producción. Y pero sí, por muy buenas que sean las leyes, si no se respetan, pues de nada sirven, quedan en letra muerta. Pero qué bueno que en Tijuana ya, a lo mejor del lado mexicano, pues hay un mayor aprendizaje sobre cómo se hace, ¿no? Los americanos pues sí saben muy bien tratar sus aguas residuales. La condición de sus ríos es muy buena. La condición de sus ecosistemas es bastante buena, porque tienen estas normas de calidad muy específicas, y México debería de hacer lo mismo. Ojalá que AMLO le aprenda a Estados Unidos sobre estos tratamientos de aguas residuales, ¿no? Y muchas empresas que operan en México, son extranjeras, operan en México, se quejan, ¿eh? De que si la NOM 001 cambió, y yo ahí tuve algo que ver, ¿verdad? Yo estuve
motivando a que se cambiara, se modificara esa ley. Este, pero las empresas se quejan, ¿no? Que ellas no tienen dinero para hacer sus plantitas tratadoras de aguas residuales. ¿Tú crees que no van a tener? Yo creo que sí tienen, ¿verdad? Porque Claro, por algo están operando en México y gracias a que operan en México se ahorran muchísimos millones de dólares, ¿verdad? Pero sí, ojalá que en esta nueva ley de la NOM 001, la modificación que tuvo, pero que sí haya mucha vigilancia de parte de los ciudadanos para que se respeten, ¿no? Para que esas empresas cumplan con la legislación, con la nueva legislación y que no nos dejen así, no se vale. Yo cada vez que voy hacia Lerma es un problema de contaminación, mis ojos se me ponen rojos, este, inmediatamente siento los malos olores, o sea, es penoso, ¿no? Es penoso que nuestros ecosistemas estén en esas condiciones, la verdad. Y es penoso que no se respete la ley y que no haya supervisión para que los ríos operen mejor. Pero sí, bueno, pues aquí estamos viendo ya una realidad, ¿verdad? No nada más fueron temas migratorios y de COVID, sino que pues está también el cambio climático. Pero pues no dice qué tan profundamente, ¿verdad? No especificó más detalles Biden al respecto, supongo. así es, pero ya el hecho de obligar, vamos a decirlo así, al presidente mexicano a que ponga la crisis climática en su agenda, creo que puede traer cosas buenas para México. Ujú. Ahora, respecto a esto que dices de las plantas de tratamiento de agua, sí es parte de lo que tienen que hacer las empresas y tienen que dejar de verlo como un costo, como un gasto. Tienen que verlo como una inversión, porque una planta de tratamiento de aguas sí les va a costar, pero les va a permitir reutilizar el agua, por un lado, y les puede permitir, en el caso de que sean grandes, reutilizar otros productos, como los mismos lodos que surgen del tratamiento, el metano, y pueden hasta generar electricidad. Entonces, más que un gasto, es una inversión y tienen que verlo así, y tienen que trabajarlo así para que ellos mismos se vean beneficiados con grandes ahorros y hasta con utilidades. Hay una planta de tratamiento en Cuerámaro, Guanajuato, que es autosuficiente porque aprovecha todos los procesos. Entonces genera aguas grises que da a los campesinos y le vende al ayuntamiento para el regado de parques y jardines. Le vende esas mismas aguas grises a la industria de la construcción y los lodos se los vende a los campesinos para fertilizar los campos, genera metano y genera electricidad, por lo cual es autosuficiente. Y es una planta a la que se le ha dado muy poca publicidad, y es una planta que se hizo en colaboración del gobierno de Guanajuato con el Instituto Potosino de Investigación, Instituto Potosino de Investigación, Ciencia y Tecnología, el IPICIT. Entonces, son plantas que nos dejan ver que sí se puede, que son redituables, que son autosostenibles y que pueden dejar utilidades. Ahora, la ley, como bien lo dices también, es muy buena. Lo malo es que no se aplica. Por ley, todos los ayuntamientos, y en especial los ribereños a los diferentes ríos, a los diferentes cuerpos de agua, tienen la obligación de construir plantas de tratamiento. Algunos las construyeron pues con la constructora que se prestó, con características que no funcionan para esos municipios. Y muchas otras han dejado de funcionar porque no les dan mantenimiento, porque no les interesa. Prefieren seguir descargando las aguas negras a las cuencas antes que tratarlas. Y por otro lado, pues también tenemos el problema de otras
plantas de tratamiento de agua cuyos beneficios están destinados a ejidos, como en el caso del río Cuautla, que hay un pleito entre los ejidatarios y la termoeléctrica de Huesca, porque el agua por decreto, el agua de la planta de tratamiento, por decreto les pertenece a los ejidatarios. Y entonces hay vigentes, creo que cerca de 20 amparos contra el uso del agua por parte de la termoeléctrica, aunque el mismo presidente, la CFE y la entonces secretaria de Gobernación eh, dijeron que ya los amparos estaban resueltos en favor de la termoeléctrica, lo cual es falso. Entonces hay una serie de problemáticas ahí que tienen que resolverse y pues aplicar la ley. Como bien lo dices, aplicarle, supervisar, que se aplique bien. Porque sí, México tiene las mejores leyes ambientales de América Latina. Desgraciadamente, no se aplican. No, no existe no se les exige el cumplimiento a las empresas, ¿no? Se les abrió la puerta para venir a trabajar a México, pero no se les obliga a respetar las leyes ambientales y eso es traición. Eso para mí es una traición porque finalmente los afectados somos nosotros, los ciudadanos, somos los que vivimos aquí. Esas empresas, sus países están muy limpios, pero el nuestro es un verdadero desastre, ¿no? Ecológico, la verdad. Pero sí, acá en Toluca, por ejemplo, el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, pues son los más preocupados, han sido los más preocupados por la condición del río Lerma. Y ellos, bueno, de ahí surgió el programa H2O Lerma con Encanto, que ya es una asociación civil, ya no es parte del instituto, pero ellos a través de la cáscara de huevo y de otra sustancia, ellos tienen que tratar los pozos y las rivieras, ¿no? Parte de las rivieras para que absorban los metales que estas empresas arrojan a las aguas. Y entonces ese programa pues, es muy fuerte acá en este lado para recuperar un poquito el río Lerma. Pero hay muchas enfermedades que han sufrido las personas, hay muchas afectaciones en muchos sentidos. El olor que uno al pasar por Lerma es una cosa vergonzosa. Toda la biodiversidad que se perdió, ¿verdad? Y toda la mala condición, la mala planeación de las aguas residuales, de las aguas negras. Todo eso está en muy malas condiciones acá en Toluca, en Metepec, en San Mateo Atenco. En San Mateo Atenco hay peleteras, hay rastros y creo que nada más un rastro es el que cumple con, con ciertas normas, ¿verdad? Y saca sus aguas ya muy tratadas. Pero sí es un problema muy grave y la verdad es de que es un descuido, ¿no? Llegó a ese punto porque se descuidaron muchas cosas. No hubo ni supervisión ni hubo una planeación adecuada para evitar los problemas que tenemos ahora de salud y de contaminación terribles. Y estas empresas pues que no quieren responder, ¿no? A esas quejas. Pero en fin, fíjate que vi no sé si sepas de Ricardo Anaya, ¿verdad? Que anda refugiado en Estados Unidos porque Mm, dice que como opositor pues lo quieren meter a la cárcel. Pero fíjate que hizo una declaración inmediatamente que acabó la cumbre con Norteamérica. Hizo una declaración desde allá, desde donde él está, de que finalmente México había comprendido varias cosas, pero no dio detalles, no dio especificaciones sobre a qué se refería con más precisión. Yo no sé si se refería nada más a energías limpias o si se refería también a estos casos de persecución por ser opositores, ¿no? Tú no sabes nada por ahí. yo nada más supe que se había referido a lo de energías limpias, Ajá. pero pues, investigaremos y vemos cuál fue el contenido real de su mensaje. Y si lo encontramos, lo analizamos la próxima semana. Pues sí, lo vi celebrar, ¿eh? Lo vi celebrar los logros que se habían hecho con México en cuanto a energías limpias. Él Sí, está muy bien informado, ¿no? ¿Mm? sí es importante lo que se logró y lo que
lo que se dio a conocer por parte de, pues, en este caso de México y de Estados Unidos. Ahorita lo interesante es el seguimiento y ver que el gobierno de México cumpla con esos compromisos. Porque Claro. decirlo de palabra pues, es muy fácil. Y si vemos la postura, la posición, el lenguaje corporal del presidente mexicano en los Estados Unidos, deja mucho que desear. Un lenguaje corporal que nos habla de una persona apocada, insegura, pues prácticamente sentado en la orilla de la silla, con los dedos de las manos entrecruzados, nervioso, incómodo al 1000%, y en una postura que conservó en todas las reuniones en las que está a punto de salir corriendo, según su lenguaje corporal. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues sí, pues sí, me imagino. No, yo no sé cómo estaría con Trump, ¿eh? Cuando fue a platicar con Trump, quién sabe cómo estarían las cosas. Lo que pasa es que en esa ocasión no hubo tantas fotos como en esta, y lo que sí me parece increíble es que la presidencia no cuide las fotos del presidente, porque esas Pues, fotos fueron mandadas por presidencia y por la Cancillería. donde fue evidente, ¿no? Fue evidente Así ahí es. el rechazo a muchas políticas. Y por cierto, el día de ayer me sorprendió ver que, bueno, fue ayer o fue hoy en la mañana, no recuerdo, que que quiere declarar los proyectos de la presidencia Fue como el, de seguridad nacional. fue el lunes. Fue el lunes, El ¿verdad? Fue lunes ayer. Perdón, emitió un decreto, el lunes emitió un decreto como el que hizo para los segundos pisos, donde lo declara de utilidad nacional y oculta los datos por 50 años. O sea que ni los hijos ni los nietos de nuestros nietos van a saber cómo se hicieron las mega obras de esta administración. y no dicen por Y qué. eso es, pues nada más se dice que es por seguridad nacional, y pues ya el INAI manifestó que va a establecer un juicio de inconstitucionalidad, va a pedir un juicio de inconstitucionalidad, porque este decreto está violando flagrantemente la Constitución. Entonces, el INAI ya dijo que va a promoverlo, y vamos a ver quiénes más se suman, porque hay mucha indignación por este decreto. Sí, pues es Y que te no. digo, es la forma de trabajar de López Obrador desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así lo hizo con los segundos pisos. O sea, quitarle la transparencia a toda la operación, Así es. sin transparencia. Y fíjate tantos esfuerzos que los mexicanos hicimos para que hubiera transparencia en este país. Y ahora no la niegan así, de nomás porque sí. Por decreto, por dedazo. Así es. ¿Y tú crees que progrese? Espero que progrese el juicio de inconstitucionalidad y que no sea solamente el INAI quien lo promueva. Espero que, pues por lo menos los partidos de oposición lo hagan, la Suprema Corte, no sé, diversos actores que pudieran hacerlo, la sociedad civil incluso, que soliciten este juicio de inconstitucionalidad y deroguen ese decreto. Sí, porque un tren, pues ¿en qué afecta la seguridad nacional? Bueno, no es que el tren la afecte, ¿no? Sino, Es que estamos hablando del tren, de los aeropuertos, y de la de Felipe refinería. Ángeles, el de Tulum y no sé cuál otro está haciendo. Los dos trenes, el interoceánico y el Maya, la refinería, los puertos. Entonces estamos hablando de un buen número de obras que además pues es de todo sabido que no han sido concursadas, que han sido otorgadas
eh, sin licitaciones, sin concursos, y también me extrañó que dijera que no quiere a los chinos cuando los chinos están metidos en la construcción de los dos trenes. Así es, así es. Entonces hay una serie de contradicciones ahí en el decir de López Obrador, pues, y te digo, vamos a esperar a ver cómo reacciona pues, a lo que ya en los hechos se está viendo, ¿no? Que Estados Unidos va a presionar por todos los medios para que México cumpla con los compromisos adquiridos por el cambio climático y la crisis ambiental. Ujú. Así es, y sobre todo, pues no tenemos dinero para pagarle a estas empresas que operan en nuestro país, que llegaron legalmente, que empezaron a operar legalmente y de que están en todo su derecho de estar, y que México no tiene dinero para indemnizarlas, ¿no? Si tú quieres nacionalizar la energía del país, pues tienes que indemnizar, tienes que cumplir con esa Así parte, es, ¿no? Entonces, obviamente, así México es. no está en condiciones de pagar nada de ninguna indemnización en ese sentido. Y yo ¿No? veo que Son miles de millones de dólares. así es, impagables, ¿no? Entonces, ojalá que ese tema se lo haya hecho ver Biden con claridad a este señor. Y también, pues quería comentar que una amenaza más a la seguridad nacional es mucho más clara, la operación del narco en México, ¿verdad? Los ciudadanos estamos súper Totalmente. expuestos, nuestros negocios, nuestra seguridad, nuestra integridad personal, todo está amenazado por estos grupos, ¿no? Y que cada vez crecen más y que cada vez tienen más poder en nuestro país. Ese sí es un asunto de seguridad nacional, eso sí debería ser prioritario. Los feminicidios es un atentado contra la seguridad de la mujer en México. O sea, en muchos sentidos tenemos eso. O el armamento que se les vende al narco de Estados Unidos, también ese es un asunto de seguridad nacional. Eso sí lo veo mucho como un asunto de seguridad nacional. Pero sobre todo hay que definir, ¿no? ¿Qué puede ser una amenaza a la seguridad nacional? Lo que amenace sus fronteras, lo que amenace su paz, su seguridad. Y pues ahí están esas amenazas muy claras, muy fuertes, y que ya llevan muchos años diezmando a la población mexicana, ¿no? Estados Unidos lo debe haber tratado de una forma muy, muy particular y muy fuerte. Ya en la anterior visita de Kamala Harris, ella dijo, y no se le dio mucha difusión, que Estados Unidos estaba preocupada por el fentanilo, porque es la sustancia principal que está causando gran parte de estas 100,000 muertes que dieron a conocer los Estados Unidos. Y parte de su preocupación estaba en que muchos de los estados que colindan con el Pacífico están gobernados por Morena. ¿Por quién, Entonces perdón? sentí por Morena, por gobernadores emanados del movimiento de regeneración nacional, Sí, Morena. sí, 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 sí. Entonces, el temor de Estados Unidos y expresado por Kamala Harris es que se cree un corredor de tránsito de drogas en el Pacífico, auspiciado por Morena, porque ellos tienen la información de que muchas de estas elecciones fueron ganadas con el apoyo del narco. Y yo creo que no está muy lejos de la verdad. Sí, así es. Yo recibido información que no se vale decir de quién es, ¿verdad? Pero de que sí, por ejemplo, en las costas de Michoacán hay mucho tráfico de drogas y hay mucho tráfico también de minerales mexicanos. Muchos crímenes, ¿verdad? De dueños de minas que fueron sustituidos por el crimen organizado, los asesinaron cruelmente. Y esos minerales se van a China, creo que sin ningún tipo de inspección, ¿verdad? Y se están yendo allá y no están pagando impuestos, no están pagando por nada, ni siquiera por la importación, no, la exportación que están haciendo. Yo sé que sí, desde Michoacán ahí empezaron ya grupos a estar dominando el Pacífico. Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que desde principios del siglo pasado
que muchos grupos de chinos ya operaban en México. Cosechaban Así es. amapola en el norte del país, precisamente en los estados del norte del Pacífico. Y pues sí, las mafias ahí están, ahí han estado presentes mucho tiempo, pero sobre todo pues a partir de que empezó la familia michoacana y todos esos grupos, ¿verdad? Pero se sabe que hay mucha complicidad con los chinos, definitivamente. Hay muchos rumores de eso, ¿no? Muchísimos. Rumores y noticias ciertas, porque Y en el, hechos. en el sureste también detectaron unos barcos que iban a salir cargados de maderas preciosas hacia China, los detuvieron a partir de una denuncia, pero sospechosamente llegó una orden, como dicen, de arriba, para que los dejaran en libertad y esas maderas se fueron a China. Maderas. Y eran varios, maderas preciosas, y eran varios barcos con toneladas de maderas preciosas, y pues, que se van a China porque allá son muy apreciadas. Porque allá quieren producir muebles, ¿no? Quieren venderle muebles Muebles, a todo el planeta. muebles y pisos, pero básicamente son para consumo interno, para la gente muy rica de China. Qué barbaridad. Se están robando nuestra madera derechito a China sin que haya nada que los detenga. No, te digo, acá llegó una orden superior y los dejaron en libertad. Qué horror. No, pues sí. No cabe duda que también China tiene sus mafias, ¿no? No, por También China supuesto, las tiene. Así es. así es. Y pues aquí se están coaligando pues, con los grupos que existen, ¿no? Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y los de Sinaloa, los del Golfo, y quién sabe cuántos grupos más hay por ahí. Nuestros bosques se están diezmando por la actividad de estos grupos y por estar exportando nuestra madera sin ningún pago ni de impuestos ni de nada y nos están dejando secos, ¿no? Porque es lo que está trayendo sequías, esa deforestación provocada Y eso, ilegalmente, ¿no? y eso va a traer otro problema, Carmen, los desplazados por la violencia, Así es, que se así es. van a ir a otros municipios, a otras ciudades, pues a incrementar la demanda de servicios y muchos se van a ir también a los Estados Unidos. Y la demanda de empleos, Uh -huh, porque si antes vivían de eso, después de qué van a vivir, ¿no? Necesitan empleos, exacto. esas personas necesitan. Pero lo más triste es que México necesita sus bosques y que no existe una vigilancia certera que realmente garantice a estos silvicultores y a estas personas que tienen bosques en sus terrenos, ¿verdad? No hay nadie que les garantice su seguridad, ¿no? Y siguen asesinando a estos protectores, ¿no? De sus propios terrenos, de su naturaleza, de lo que ellos viven. No hay quien los proteja. En México no Así es, existe esa seguridad, o sea, esas son cuestiones de seguridad nacional. Eso sí deberían de ser asuntos de seguridad nacional. Y sin es embargo, pues no, correcto. no los veo en la lista. Ojalá que estuvieran Es en la lista. correcto. Y ahorita tenemos desaparecida a Irma Galindo, una defensora eh, ambientalista de Oaxaca que denunció la deforestación precisamente de sus comunidades y lleva desaparecida pues ya casi un mes. Y hasta hoy el presidente dijo que se iba a investigar. Ya presionado, ¿verdad? Ya Ya presionado presionado por y esa pues cuenta. también hay que presionar nosotros para que pues aparezca con vida, ¿verdad? Así es. Porque tenemos un acuerdo de Escazú firmado y reconfirmado y en el que se debe garantizar la seguridad de estas personas, pero sin embargo no la tienen aún. No se está Así es. aplicando el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú no está siendo aplicado. Así es, no se está respetando. Y no hay garantías en este país para nadie, para ningún ciudadano, ni para la gente que vive en el campo, en sus bosques o en sus terrenos o que dan servicios ecoturísticos.
ni para gente de las ciudades, ni de ningún lado tiene seguridad, ¿no? Y eso sí es, ahí sí yo creo que se debería de invertir para proteger a la ciudadanía de una manera mucho más eficaz. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer, Miguel Ángel? ¿Qué vamos a hacer? Seguir en la lucha, Carmen, no hay otra. Así es, Seguir denunciando todo esto y seguir sacando, ahora sí, los otros datos. así es. Sacar los datos más auténticos, ¿no? Los que sí son Exactamente, verdaderos. Así es, exacto, que esa es nuestra labor como periodistas. así es. Y pues también como defensores del medio ambiente tenemos que decir las cosas que son injustas, ¿no? Desde luego, y Es tenemos correcto. que luchar por nuestro país porque nuestros ecosistemas son los que nos dan vida en México. Y si no los cuidamos, si no los protegemos, pues, ¿qué nos va a dar vida? Nada, ahí está la vida. Bueno, Ya la meta que pusieron en este acuerdo de proteger el 30% de los bosques y de las aguas nacionales, aunque me parece poco, sí, claro. pero creo que ya es un avance, ¿no? Sí, ojalá que sí se respete eso y que ya detengan esa deforestación, porque pues, hay que plantar árboles, no cortarlos, o sea, y árboles Exacto. de todo tipo, árboles nativos de cada lugar, de cada región. Eso es importantísimo. Sí, porque si no nos van a llenar otra vez de arbolitos que son de otro lado, ¿no? Que son de otro lado, que no son nativos y que además, pues no van a hacer negocio Y para nadie, ¿verdad? Que si no se así cuidan es. y no se tienen estrategias adecuadas, no son negocio para nadie. Así es, Miguel Ángel. Más que para el que los vendió. Así es. Así fue. Bueno, Miguel Ángel, pues te agradecemos mucho este reporte de Ambiental News, que pues bueno, nos aclaró algunos asuntos que quedaban pendientes de la semana pasada, ya quedó aclarado ese aspecto. Y ahora pues estaremos viendo a ver qué sucede la declaración pues, ¿cómo llamarle a eso? De seguridad nacional en los proyectos de la presidencia. Pues habría que ver cómo funciona eso o en qué acaba ese tema, ¿no? Y Hay que verlo. hay que observar mucho de ahora en adelante si el acuerdo de Escazú se está respetando o no. Y también, pues, que bueno, aquí también se mencionó que ya hay convenios para carros eléctricos y todo eso. Yo sé que México tenía ya compromisos en el Acuerdo de París para ya fomentar eso. Incluso había terminales eléctricas para recargas para carros eléctricos en la Ciudad de México. Y pues hay que estar al pendiente, ¿no? De que todo eso se cumpla, de que esos nuevos compromisos adquiridos, pues sí, se lleven a cabo. Pero hay que conocerlos más profundamente. Pues te agradezco mucho a nombre Así es. de mis compañeros del movimiento Laudato Si, a nombre del staff de Plataforma Radio Digital y a nombre del auditorio por este reporte semanal. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Carmen. Gracias a nuestro staff. Gracias al movimiento Laudato Si y a nuestro auditorio por seguirnos cada semana. Y recuerden que en ambientalnews.mx tenemos toda esta información para quien quiera consultarla. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Gracias, buenas noches.